Grabar. Bien, buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a continuar entonces con la clase que teníamos de lo que es el estado gaseoso. Vamos a pasar rápidamente. Habíamos visto el tema de las características del estado gaseoso. Lo más importante es su capacidad de fluir, volumen variable, forma variable, que se puede expandir y comprimir, ¿no? Esto lo pasamos. Una característica importante del estado gaseoso es que sus moléculas se mueven continuamente, no tienen fuerza de atracción prácticamente entre ellas, no hay una fuerza de cohesión, lo que varía en ese caso con los líquidos y con los sólidos, ¿no es cierto? Esto era un poco de los cambios de estado. Algo importante tal vez mencionar acá, el caso, ¿no? de cuando, cómo yo llego al estado gaseoso a partir calentando un líquido o disminuyendo su presión. Y puedo pasar también directamente del estado sólido al estado gaseoso a través del proceso de sublimación. ¿De qué depende que una sustancia pase directamente al gas sin el estado líquido? Pues depende de lo que se llama, después van a ver ustedes en físico-química, de lo que representa su diagrama de fase, su punto crítico, su punto triple, depende de eso. Son características que permiten el paso de un estado a otro. ¿Ya? El estado gaseoso tenía algunas características importantes a nivel macro, como el tema de que siempre forman una mezcla homogénea, su densidad es bien pequeña, ocupan todo el volumen del recipiente y tienen la capacidad de difusión, de formar una mezcla homogénea, una solución homogénea, ¿no? Una solución prácticamente, ¿no? A nivel microscópico teníamos que ver con de que básicamente están bien separados las moléculas, o sea, no están atraídas algunas moléculas entre sí porque precisamente no hay fuerza de atracción, ¿no? Está en ese continuo movimiento, y esto que habíamos visto con el tema de la presión que vimos, ¿no? De que como se mueven continuamente, chocan con la pared y esa fuerza sobre la superficie, que es la pared interna del recipiente, eso representa la presión. Habíamos visto las variables de estado, que son básicamente 4, ¿no? Las variables de estado: cantidad de sustancia, los moles, volumen, presión y temperatura. Hablamos de los moles, que eran masa sobre peso molecular, el volumen, que es igual a la capacidad al volumen del recipiente, el espacio que ocupa el gas, la presión, que es fuerza por unidad de área. En el caso de los gases es la fuerza con la que golpean, chocan las moléculas del gas sobre las paredes del recipiente, y la temperatura, que pues, representa ese grado de calor, ¿no? Que tiene el sistema, digamos, ¿no? Y habíamos visto su escala, precisamente aquí vimos esto de acá, ¿no? De las temperaturas, de cómo se va trabajando con cada una de ellas. Ahí quedamos, la clase anterior, y tocaba ver ahora, precisamente en la última parte aquí, decíamos que el comportamiento de los gases se puede explicar a través de un conjunto de leyes que como son lo que se conoce precisamente con el nombre de las leyes de los gases ideales, ¿no? A ver, cuando hablamos de este comportamiento de los gases, lo podemos analizar desde dos puntos de vista, ¿ya? El criterio ideal, que es el que vemos nosotros en la materia, y tomando algunas otras, perdón, algunas otras consideraciones que las conocemos como el comportamiento real de un gas. Esta clasificación es de acuerdo a las condiciones, a las suposiciones que se toman cuando se va a analizar. De hecho, nosotros vamos a ver en esta materia solamente el comportamiento ideal. Y ese comportamiento ideal está tomando en cuenta precisamente lo siguiente, ¿no? Una de las cosas más importantes es que el volumen de la molécula como tal se considera despreciable en comparación al volumen del recipiente, ¿ya? Tomando en cuenta que la distancia entre ellas es bien grande. Entonces, no se toma en cuenta el volumen de la molécula del gas. Básicamente ocupa todo el espacio vacío, entre comillas, que pueda tener un recipiente, ahí lo ocupa el gas, ¿ya? Y la segunda es de que las fuerzas de atracción, las fuerzas de cohesión, prácticamente se consideran igual a cero,
¿no? Se consideran igual a 0. Entonces, esas dos características hacen que cuando uno analiza el comportamiento de los gases, pues ese comportamiento que regula o que más bien describe cómo cambia la presión, el volumen y la temperatura, obedezcan a este conjunto de leyes que se consideran las leyes de los gases ideales, ¿ya? Entonces, en un gas real, o no es un gas real, sino un comportamiento real, pues que normalmente se da cuando se trabaja con presiones elevadas o a muy bajas temperaturas, el volumen de la molécula sí afecta al comportamiento del gas, y lo mismo, la fuerza, cuando la presión aumenta, esas fuerzas de cohesión ya no son tan despreciables y eso hace que se desvíe del comportamiento ideal. Esa parte ustedes la van a ver en físico-química, ya en la siguiente materia. Bien, entonces, ¿cuáles son estas leyes de los gases ideales? Entonces, bueno, tal vez aquí es algo importante poner, ¿no? Antes de continuar acá, permítanme, voy a permitirme, a ver, poner aquí una diapositiva en blanco para hacer una pequeña variación o una pequeña explicación de lo que trataban o de lo que vendrían a ser precisamente la ley de los gases ideales. Vamos a... No, era cortar esta de acá. Esta de aquí la vamos a duplicar. Y esto lo vamos a borrar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen las leyes de los gases ideales en realidad? Ya, cuando hablamos de las leyes de los gases ideales, en realidad lo que están haciendo estas leyes es básicamente, podríamos decir, explicar, lo vamos a anotar aquí, explicar, siempre y cuando le pongamos color, ¿no es cierto? Deme un minuto, lo vamos a hacer más bien por este lado de acá. Inicio. Ya. Ok, aquí lo hacen, listo. ¿Qué es lo que van a hacer las leyes de los gases ideales en realidad? Pues lo que buscan es explicar, les decía, a ver, ¿qué pasa? Aquí está, esto lo vamos a poner acá. Esto aquí, esto me está estorbando por acá. Denme un minutingo, a ver, esto de aquí. Esto lo vamos a borrar. Ya. Aquí hay una... Ya, ahora sí. Entonces aquí vamos a poder anotar algunas cosas que creo que son importantes resaltarlas. Y es lo que muchas veces les digo a ustedes, por favor, que tengan ahí un cuaderno de apuntes, ¿no? Para que anoten algunas cosas que no todo lo que hablamos, recuerdan, está en la diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que quería mostrarles? Que en realidad lo que hacen las leyes de los gases ideales es explicar, o lo que tratan es de explicar el comportamiento de la presión, del volumen y de la temperatura, ¿ya? Entonces eso vamos a poner acá. Explican el comportamiento, ¿no? El comportamiento o la variación, sí, aquí tengo algo que está molestando que no sé qué es. Permítame que aquí hay algo que tengo que borrar. Ya, ahora sí. Espero que se haya borrado. Sí, ahora ya no está. Entonces, ¿qué es lo que hacen las leyes de los gases ideales? Explican el comportamiento o la variación, ¿no? De la presión, el volumen y la temperatura, ya, de un sistema gaseoso o de un gas, ¿no? De un sistema gaseoso.
que puede ser una mezcla de gases o puede ser un solo gas. Ya, eso es lo que hace eso es lo que hace las leyes de los gases ideales. ¿Cómo es esto de que explica el comportamiento? ¿Qué es lo que están haciendo en realidad? Es por decir, si por ejemplo nosotros tenemos, acá hay un gas o un recipiente, cualquiera sea, ¿ya? Aquí tenemos un recipiente que tiene un determinado gas. Permítame algunos... Voy a cambiarle, a ver, le vamos a cambiar un poquito aquí modificar formato de la figura. Ahora sí, le modificamos esta parte de acá, la línea, si la hacemos color, ya está. Imagínense que aquí tenemos el gas en las condiciones 1. Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Que vamos a tener el gas en la condición 1, ¿ya? O la condición inicial. Entonces, aquí tenemos nosotros un sistema que contiene obviamente a un gas en una condición inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que en esta condición inicial, ya el gas, pues tiene una determinada presión 1, ya, tiene una presión 1, tiene una temperatura 1 y tiene un volumen 1. Ya tiene esas condiciones, tiene ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? ¿De qué es lo que hacen las leyes de los gases ideales? Cuando nosotros agarramos y producimos o generamos un cambio en el sistema gaseoso, quiere decir que hacemos que cambie algo, ¿ya? Que se produzca una variación en este sistema. ¿Cómo hacemos que cambie? No sé si calentamos, enfriamos, variamos la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener una variación de una de las variables, de 2 o 3 de las variables, ¿ya? Se va a producir entonces una modificación de esas variables. Entonces, cuando tenemos ese cambio, normalmente nosotros utilizamos este símbolo delta de... Oh, no me dejó, aquí está. Normalmente se utiliza, les decía, el símbolo, aquí está el símbolo delta. A ver si lo pillo por acá, ¿dónde está? Cuando ustedes vean esto de acá, pues van a indicar que hay un cambio, ¿no? Aquí, lo voy a sacar de acá, lo voy a pegar aquí. Ya está. Entonces, cuando se produce un cambio en el sistema, se modifica alguna de las variables, entonces vamos a indicar que se está modificando y pasan a otra condición. Entonces decimos que aquí entra una condición 2. Entonces puede variar la presión, ¿no? Puede variar la temperatura o puede cambiar el volumen. Entonces, ¿qué es lo que hacen las leyes de los gases ideales? Precisamente lo que hacen las leyes de los gases ideales es explicar cómo está cambiando. Ahora, algo que es importante, las leyes de los gases ideales que estamos viendo, fíjense que eran 4 las variables de estado: presión, volumen, temperatura, y había una más. ¿Cuál era la cuarta variable de estado? ¿Quién me dice cuál era la cuarta variable de estado? Había una cuarta. ¿Eran? ¿Se acuerdan? Eran los números de moles. Y cuando yo digo los números de moles, se refiere a la cantidad de sustancia, a la cantidad de gas. Entonces, lo que tratan las leyes, los gases ideales, es los cambios de presión, temperatura y volumen, pero haciendo que los moles permanezcan constantes, o sea, no cambian los moles, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas: que ni entra ni sale gas durante ese cambio de estado, y tampoco reacciona la mezcla gaseosa, si es que tuviera, no va a cambiar la sustancia. ¿Está claro? Entonces, el hecho de que los moles permanezcan constantes significa que no entra ni sale gas durante ese cambio de estado. Tampoco
hay reacción en el interior del sistema gaseoso. Entonces, eso es lo que tratan las leyes de los gases ideales. Recuerden siempre en esto. Me explica cómo cambia la presión, el volumen, la temperatura durante un cambio de estado, no haciendo que permanezcan constantes. Cuando yo digo cambio de estado, no significa que el gas se va a volver líquido o se va a volver sólido. No. Un cambio de estado se refiere a que se ha modificado por lo menos dos de las variables. Es imposible que de las cuatro solamente cambie una. Mínimamente, si una se modifica, hay otra que también lo hace, ¿ya? Y precisamente esa variación es lo que trabaja con la ley. Eso es lo que hacen precisamente, o lo que explicaría las leyes de los gases ideales. ¿De acuerdo? Bien, entonces con esa aclaración ya podemos volver a la diapositiva, entonces, de lo que dice las leyes de los gases ideales. ¿Ya? Vamos con la primera. A ver, la primera ley es la ley de Boyle. La ley de Boyle, fíjense que explica cómo cambia el volumen con la presión. Y aquí dice para una masa constante. Cuando me dice que es una masa constante, significa que es la condición que dijimos hace rato. Significa que los moles o la cantidad de sustancia no está cambiando, ¿ya? Significan que los moles o la cantidad de sustancia pues no se ha modificado. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? El volumen con la presión. Ahora, ¿cómo cambia? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál es su enunciado de la ley de Boyle? Pues es este de acá. El enunciado de la ley de Boyle, él de manera experimental, pues encontró de que, por ejemplo, para una masa constante o moles de constante, ¿no? El volumen, ya el volumen de la además hay otra cosa importante. Dos cosas está haciendo aquí la ley de Boyle. Trabajó con los moles y la otra cosa que mantuvo constante fue la temperatura, ¿no? O sea, recuerdan que eran 4 variables de estado. De las 4, 2 va a ser constante. ¿Cuáles son esas? Los números de moles y la temperatura. Entonces, ¿qué fue lo que encontró Boyle? Boyle dijo que para un sistema gaseoso en la que no cambie la temperatura, no cambie la cantidad del gas, la presión y el volumen se relacionan de manera inversa, o el volumen cambia inversamente proporcional con la presión. ¿Qué significa eso de inversamente proporcional? Se representa matemáticamente de esta forma. La presión, no es el igual, es un símbolo de proporcionalidad. 1 sobre B. ¿Qué significa esto? Que está en el denominador acá. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Si el volumen disminuye, la presión aumenta. O sea, inversamente proporcional es que está al revés. Mientras uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. Si el uno disminuye, el otro aumenta. Eso es lo que explica la ley de Boyle. ¿Ya? Eso es lo que encontró Boyle, la relación entre la presión y el volumen, manteniendo la T y los moles constantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que mantuvo. Ahora bien, ¿cómo se explica también esto? Pues si tenemos, por ejemplo, miren aquí, supongamos que tenemos un sistema gaseoso en un recipiente cilíndrico que a su vez tiene la parte superior, es un pistón móvil que yo puedo subir o bajar, como un inflador. Todo se ubica en un inflador, ¿no ve? Entonces, miren, ¿qué es lo que me dice? Supongamos que inicialmente tenemos nosotros un volumen B, cualquier volumen, supóngase 1 litro. Y ese volumen está siendo sometido a una presión de 4 atmósferas. Supongamos que cada pesita equivalga a 1 atmósfera. Entonces, yo tengo un volumen 1 y una presión 1. Y este es el punto. Ok, ¿qué pasa si modifico la presión del sistema? ¿Cómo lo hago? Pues como este es una pistón, una móvil, miren, aquí está en equilibrio el sistema. Todo el peso de la tapa y las pesitas hacen una fuerza hacia abajo que sobre el área me originan una presión. Esa presión está en equilibrio con la presión o la fuerza que hacen las moléculas del gas al golpear la tapa,
¿no? Y entonces hacia arriba. Entonces aquí hay un equilibrio entre la presión, entre la fuerza por unidad de área de las pesitas con la fuerza por unidad de área de las moléculas que hacen hacia arriba, ¿ya? Que hacen hacia arriba. Entonces, cuando yo le quito 2 pesitas, se rompió ese equilibrio, porque resulta que la presión ahora que va hacia abajo es menor a la que están haciendo las moléculas del gas. Entonces, inmediatamente el sistema trata de restablecer el equilibrio, de igualar esas presiones. ¿Y qué es lo que hace? Pues aumenta el volumen. Entonces, al aumentar el volumen, lo dice Boyle, la presión disminuye. Entonces, fíjense que agarramos, le bajamos la presión a la mitad y el volumen aumenta al doble. Ya, el volumen aumenta al doble. Entonces, si yo sigo otra vez disminuyendo el volumen, miren aquí la presión, perdón, le quito una pesa más, otra vez cayó la presión. Antes era 4, era 2, ahora bajó a 1. El volumen va a aumentar, entonces el volumen va a ser 4 veces el volumen inicial. Entonces, esto es lo que se demuestra o demostró precisamente Boyle, que hay una relación inversa. Entonces, al aumentar el volumen, disminuye la presión. Entonces, esta curva que se forma explicando el comportamiento presión-volumen o volumen-presión es lo que se conoce como la isoterma. O sea, representa esta la temperatura constante. ¿Ya? Entonces, aquí también miren, si pudiéramos hacer un experimento, pues ahí podríamos hacerlo, ¿no? A medida que va cambiando la presión, el volumen aumenta la presión, el volumen disminuye. Al revés, ¿no? Si la presión baja, el volumen aumenta, o al revés. Si la presión sube, el volumen disminuye. La gráfica me expresa eso entonces. ¿Está claro? Esa es la ley de Boyle. Entonces, una forma matemática de expresar la ley de Boyle, bueno, está acá, lo mismo que decíamos hace rato, el volumen era inversamente proporcional a la presión o la presión inversamente proporcional al volumen. Entonces, para que se convierta esa proporcionalidad, recuerdan ese símbolo que había anteriormente, se le pone una constante acá, ¿no? Una constante y pues a partir de ahí se establece esta relación, ¿no? Se establece esta relación. Entonces es que la presión por el volumen es igual a la constante K. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo fue que lo hicimos? Recuerdan, hace rato teníamos ahí una que decía que el volumen o la presión, cualquiera de ellos, era igual a la constante, ¿no? Por la inversa de la presión, en este caso, vale decir 1 dividido entre la presión, ¿no? 1 dividido entre la presión. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Es como que la presión pasa a multiplicar con el volumen y me queda P por BK. Entonces, fíjense que aquí yo tengo una constante. O sea, ¿qué me dice eso? Que en todo cambio de estado, ¿no? En el cual permanezca constante, ojo, aquí es muy importante eso, en la cual el número de moles y la temperatura son constantes, o sea que esa constante K depende o está en función de con cuántos moles y a qué temperatura se estuvo trabajando. Entonces aquí está. Entonces ahí tendríamos que el producto P por B es igual a una constante que depende a su vez de la cantidad de moles y de la temperatura, porque son las que permanecieron constantes. Entonces, para un cambio, como permanece esto constante, yo puedo hacer que el producto de P1 por B1 sea igual a P2 por B2, P3 por B3, y así lo puedo trabajar, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que tener una ecuación de la ley de Boyle, sería esta de acá. ¿Qué me dice la ecuación? La ley de Boyle me dice que la presión es inversamente proporcional al volumen, o el volumen es inversamente proporcional a la presión. Y la ecuación sería esta de acá. ¿Ok? Esa es la ley de Boyle. Ya, muy importante esto de acá. Me explica eso de que yo aumento volumen, disminuye presión. ¿No? Disminuyo volumen, aumenta presión. Siempre y cuando no se olviden los moles y la temperatura permanezcan constantes. ¿Ok? Bien, entonces, sigamos a la siguiente ley, la ley de Charles. La ley de Charles
ahora miren lo que ya no, hace rato la de Boyle hacía constante la temperatura. En este caso, ¿quién es en la ley de Charles? Algo que me olvidaba, también eso es importante. El proceso para la ley de Boyle se llamaría un proceso isotérmico, porque permanece constante la temperatura. En el caso de la ley de Charles, ¿quién es la que permanece constante ahora? Aparte de los moles. A ver, ¿alguien me diría? ¿Quién permanecería constante aparte de los moles? Ya, los moles, en todas las leyes, los moles permanecen constantes. Entonces, aparte de los moles, ¿quién sería constante para que funcione la ley de Charles? ¿Quién no va a cambiar? No va a cambiar la presión. presión. Entonces, en este caso, esto se llama, por si acaso, este proceso en el que se modifica la temperatura con el volumen a presión constante, este se llama el proceso ¿han escuchado por ahí? Isobárico. Un proceso isobárico es aquel proceso en el cual cambian las otras variables menos la presión y la cantidad de gas. ¿Ya? Ese sería el proceso. El proceso isobárico. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que encontró Charles? Charles encontró que cuando yo permanezco constante la masa y la presión del gas, proceso isobárico, el volumen cambia de manera directa con la temperatura, o el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Ya no son inversas, como era en el caso de la ley de Boyle. ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Que si aumento temperatura, aumenta el volumen. Si disminuye temperatura, disminuye también el volumen. Recuerdan que el de la Boyle era al revés. Aumentaba uno y disminuía el otro. Aquí, si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. Esa es una relación directamente proporcional. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos hace rato, si esta temperatura la paso a dividir y en lugar de la proporcionalidad le pongo una constante, entonces tendría que poner así. Pero aquí cambia la cosa, ¿no? Esta constante, en la ley de Charles, esa constante era manteniendo constante los moles, vale la redundancia, los moles y la presión o la temperatura. En este caso, lo que permanece constante, no se olviden, lo vuelvo a escribir, son los moles, siempre permanecen constantes los moles, pero esta vez permanecería constante la presión. ¿Ya? La presión. O sea que esta constante no es la misma que la anterior, porque la anterior dependía de los moles y la temperatura. Esta depende de los moles y de la presión. Ya, entonces eso es lo que nos plantea Charles con su relación de volumen-temperatura. ¿Ya? Eso es lo que nos daba ahí. Bien. Esta misma experiencia la podemos demostrar así como la veíamos hace rato, ¿no? A ver, si yo hago la gráfica de volumen versus temperatura, miren, ¿cómo va a cambiar esto de aquí? Fíjense que ahora en esta gráfica la presión permanece constante. ¿Y cómo estoy seguro que la presión permanece constante? Porque no le voy a sacar ni le voy a poner las pesitas. Miren, los pesos siguen siendo el mismo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a suponer es que teníamos inicialmente este volumen 1, a una temperatura 1, a una presión 1. ¿Qué es lo que hacemos? Estaba por decir, no sé, en algún punto por acá. Aumentamos la temperatura, lo calentamos. Al calentarlo, ¿no? Hay una tendencia de que puede aumentar la presión, pero la presión permanece constante. ¿Por qué no aumenta la presión si estoy calentando el gas? Porque a compensación de que aumente la presión, quien está aumentando es el volumen. Y al aumentar el volumen, ¿no? Es porque aquí tengo yo una parte del volumen de control o del gas que es variable. Entonces este émbolo o esta tapa puede subir o puede bajar y ahí está cambiando el volumen. Entonces si yo agarro y caliento esto, se eleva la tapa, entonces está aumentando el volumen. Hasta donde tendría, hasta igual para establecer el equilibrio. Entonces de esa manera tenemos el tema de la transformación o el proceso isobárico. ¿Ya?
Y bueno, así como antes veíamos que presión 1 V1 igual a presión 2 volumen 2, pues en este caso la relación que se encuentra es que como el volumen estaba acá, ¿no es cierto? O sea, ustedes recuerdan que la relación que encuentra la ley de Boyle, o perdón, la ley de Charles, establecía que el volumen es igual, en este caso, a la constante por la temperatura. Claro, entonces si uno agarra y de aquí despeja el volumen, baja la temperatura del menor y esto sería igual a la constante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como esto era la relación, esta temperatura pasa, entonces quiere decir que el volumen 1 sobre T1 es igual a volumen 2 sobre T2, volumen 3 sobre T3. ¿Ya? Y ya tengo la ecuación de la ley de Charles. Entonces, eso es el ejemplo. Aquí miren, podemos ver que si un globo lo inflamo a una determinada temperatura, tiene un volumen. Si ese globo, por ejemplo, lo ponemos en el refrigerador, ustedes van a ver, pueden hacer la experiencia ya de que al final se contrae ese globo. Y no es que haya escapado gas, ustedes lo pueden cerrar herméticamente para que no se haga gas, sino que es lo que está pasando es que al meterlo al refrigerador, pues bajó la temperatura y baja la presión, baja el volumen. Al revés, ¿no? Si yo este globo lo pusiera en una cámara que va aumentando su temperatura, pues también el volumen del globo estaría aumentando. Entonces ahí hay una relación directa. Aumento de temperatura, aumento volumen. Disminuye temperatura, disminuye volumen. ¿Ya? Eso representaría, y ahí tendríamos la ecuación entonces de la ley de, ¿no? La ecuación de la ley de Charlie. Y finalmente, la otra ecuación que tenemos, pues, es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Esa ley de Gay-Lussac ya establece, perdón, estamos acá. Esta ley de Gay-Lussac, dame un minutito, ya, ahora sí. La ley de Boyle, esto es lo que estábamos viendo, la última estábamos aquí. Bien. Entonces, a ver, ya vimos la ley de Boyle. La ley de Boyle tenía que ver con la relación inversa entre la presión y el volumen, pero era eso a temperatura y moles constantes. La segunda ley que vimos fue la ley de Charles, en la cual la presión es la que permanece constante y hay una relación directa entre el volumen y la temperatura. Y finalmente les decía la ley de Gay-Lussac, ¿no? La ley de Gay-Lussac pues establece la tercera relación que nos faltaba, ¿no? Que es aquella que explica o describe cómo se comporta la presión ante un cambio de temperatura o viceversa, cómo se comporta la temperatura frente a un cambio de presión. Entonces, la ley parte siempre de esta premisa, ¿no? De que la masa no cambia. Entonces, no tiene que salir ni entrar gas para poder explicar esta ley o para poder aplicarla también. Entonces, la masa del sistema permanece constante, pero esta vez además tiene que permanecer una segunda variable, ¿no ves? Como voy a trabajar con la presión y la temperatura, entonces el volumen es el que permanece constante. Y al igual que en la anterior ley, me dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa eso? Que si yo aumento temperatura, aumento presión. Y lo habíamos visto ya esto antes, ¿no? Si disminuyo la temperatura, disminuye la presión también. ¿Ya? Entonces, para encontrar una ecuación, esa presión sobre temperatura pasa a dividir y ya estaría aquí la relación, ¿no? Y lo mismo que hicimos hace rato. Esta constante no es la misma acá que aparecía anteriormente. ¿Por qué? Porque esta constante depende de la masa del gas y también depende, ¿no? En este caso, del volumen que se está trabajando. Del volumen que se está trabajando. Entonces, tengo esta relación. Ahora, pero gracias a esta relación que se deduce, pues puedo encontrar esta igualdad, ¿no? De P1, T1, P2, T2, ¿no? Esta relación de acá de abajo. Y experimentalmente lo podemos demostrar, ¿no? Imagínense que tenemos, por ejemplo, acá el gas que está atrapado en este balón, ¿no? En este recipiente, lo ponemos en el hielo
y eso está a una de temperatura, ¿no? Una temperatura baja, por ejemplo. Entonces ahí hay una baja presión también. Entonces aquí podríamos meter un manómetro para ver la presión aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que trata de mostrar este gráfico? Cuando tengo una temperatura baja, la presión es baja. Si lo metemos a un baño María, un tipo de agua caliente, entonces fíjense que ahora pues va a aumentar la temperatura, ¿no? El volumen no puede aumentar porque es un tanque que no tiene una parte móvil. Es fijo el volumen, es constante el volumen, ¿no? Y de ahí es el hecho de que sea constante el volumen es lo que se llama una transformación isocórica. ¿Ya? Entonces, como es isocórica, el volumen permanece constante y hay una relación acá de la presión con la temperatura, ¿no? La presión sobre T1 igual a presión 2 sobre T2, que funciona, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos con la ley de Gay-Lussac? Que al aumentar la temperatura, aumenta la presión en el sistema. ¿Está bien? Y ese proceso se le llama proceso o transformación isocórica. Recuerdan que el primero en la ley de Boyle era isotérmica. En la ley de Gay-Lussac, que vimos, bueno, en la anterior, en la ley de Charles, era un proceso que permanecía constante, en ese caso la presión, era isobárico, y en este caso es isocórico. Permanece constante el volumen, pero tenemos la relación entre la presión y la temperatura. ¿Ok? Bueno, ahora, ya tenemos las tres leyes, ¿ya? La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Ahora, hay no es precisamente una otra cuarta ley, sino que más bien es una ecuación, ¿ya? Y esta ecuación es lo que se conoce como la ecuación combinada. ¿De qué trata esta ecuación? Recuerdan que en la primera permaneció constante la temperatura, en la segunda el volumen o la presión y en la última la presión. Entonces, ¿qué pasa ahora? Se hace la pregunta, y en realidad esto lo hizo Avogadro. ¿Qué pasa si cambia temperatura y presión? ¿Qué pasa con el volumen? O si cambia temperatura y volumen, ¿qué pasa con la presión? O viceversa, ¿no ves? Entonces, aquí lo que se plantea es precisamente lo siguiente, ¿no? De la ley de Charles había una relación directa entre volumen y temperatura. Y de la ley de Boyle hay una relación inversa entre el volumen y la presión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se junta el volumen, la relación entre el volumen y la temperatura, estaba acá, miren, directa, una relación directa, y la presión y la relación con la presión. La presión acá está, ¿no? De la relación que tengo con la temperatura constante y la otra la tengo acá. Entonces, si uno junta esas, aparece esta ecuación, miren, volumen igual a constante T sobre P, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace con esto? Bueno, pues agarramos y si despejamos la K, quedaría presión 1 V1 sobre T1 igual a constante K. Esta constante ya no depende ni de la temperatura, ni de la presión, ni del volumen, solamente está dependiendo de los moles. Y obviamente funciona cuando los moles permanezcan constantes. Ya, cuando los moles permanezcan constantes. Entonces ahí es que tenemos, en este caso, presión 1, B1, T1 igual a presión 2, T1, aquí está. Esta es la ecuación. Presión 1, B1, presión 2, B2 sobre T2. ¿Ya? Entonces, esta ecuación combinada es interesante porque de aquí se deducen las tres anteriores. Por ejemplo, la ley de Boyle trabajaba, es la primera, ¿no es cierto?, a temperatura constante. Entonces dijo, bueno, no hay problema, se simplifica la T1 y la T2 porque tendrá ahí, no es el mismo valor porque estamos asumiendo que es la ley de Boyle que trabaja con la temperatura constante. Una sola temperatura. Entonces ahí fíjense que ya está la ley. ¿Ya? La ecuación, más que la ley, es la ecuación combinada. Otra ecuación que es resultado también de la relación de las variables de estado y sobre todo en el sistema cuando se trabaja en un plano, no sin trabajar en tres dimensiones. Ya, fíjense que lo que tenemos hasta aquí
ya hicimos cambiar la presión, el volumen y la temperatura. Lo único que podría cambiar a nosotros acá, en este caso, lo único que permitiría que cambiara hasta ahora eran los moles. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si los moles también cambian? Entonces hay una relación de los moles directamente proporcional a la presión y el volumen e inversamente con la temperatura. Y de ahí es que se encuentra una relación, ¿no? O una ecuación, que es algunos la conocen como la pavo ratón, ¿no? En colegio, la PBNRT. Entonces, ¿qué significa cada variable acá? P es la presión, ¿no? La nueva presión o la presión que se vaya a aplicar. Fíjense que las anteriores había 1, 2, 2, 3. En este caso no tiene, es para un momento nomás, no es para un cambio de estado. Es para un estado, es para el estado, ¿ya? Entonces aquí tenemos la presión por el volumen igual a los números de moles, R por T. Entonces esta ecuación, fíjense que sale pues precisamente tomando en cuenta que la constante acá es 0,082. Y es como que despejemos la R, presión, volumen, NT. ¿Ya? Entonces esta ecuación es la que me da la ecuación de estado y esa K, la constante K, en este caso, es una representación de la presión y el volumen. ¿Ya? Entonces esta es la otra ecuación que vamos a tener acá, la ecuación de estado. Un par de cositas más que es importante que lo tengamos en cuenta también cuando manejemos las leyes de los gases ideales, es lo que se refiere a las condiciones normales. Como se puede tener diferentes variables o diferentes variaciones de presión, temperatura, se ha tomado en cuenta como referencia utilizar el dato de la presión normal 1 atmósfera y de la temperatura normal 0 grados centígrados, ¿no? Entonces se dice que la presión o las condiciones normales es cuando se tiene una presión de 1 atmósfera, ¿ya? Y cuando la temperatura es de 0 grados centígrados o 273 Kelvin, ¿no? Entonces, eso representan las condiciones. Si nosotros reemplazamos, por si acaso, esto en la ecuación de estado, obtenemos un volumen de 22,4 litros por cada mol, ¿ya? 22,4 litros por cada mol. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta que ese es lo que se llama un volumen normal, ¿ya? O volumen molar, más que normal, se puede decir de un volumen molar. ¿Por qué de un volumen molar? Porque en realidad no es el volumen como tal, por si acaso, es litros por cada mol. O sea que el volumen normal o molar es B sobre N, nada más. Eso es lo que hay que cuidar ahí, ¿ya? Entonces, estas serían las condiciones normales. Pero fíjense en este dato que es importante. No hay problema con la presión, con la temperatura y su equivalencia. Cuando hablo del volumen inicial, pues aquí generalmente el volumen va a depender de la cantidad de moles. ¿Cuál es la referencia? 22,4 litros por cada mol. Si tengo 10 moles, serían 224. ¿No? Y así se va trabajando de esa manera. Bien, aquí está un poco lo que les mostraba. Si nosotros de la ecuación de estado despejamos la R y decimos que en una ecuación como la anterior ecuación estándar, no, el R es una constante. Entonces, si lo hacemos en condiciones estándar, miren, la presión en una atmósfera, el volumen 22,4 litros, siempre y cuando se trate de un mol, ¿no? Siempre y cuando un mol, acá el número de moles, ¿no? Entonces sería un mol por la temperatura, que sería 273 Kelvin. Entonces, haciendo esta operación, tendríamos los valores de presión, ¿no? El volumen, la temperatura inicial, la temperatura final, ¿ya? O la temperatura en este caso. Con esta relación se ha encontrado el valor de R a 8,31 julios por cada mol Kelvin, que es igual o equivalente a en calorías, 1,988 calorías, ¿ya? Sobre mol Kelvin. Entonces, esto de acá, por si acaso, es la Y, no es el volumen, ¿ya? No es el volumen en sí. Listo. Entonces, ahí tenemos la ecuación. Algunos artificios matemáticos para conseguir, por ejemplo, la densidad de
por ejemplo, la densidad de un gas, se hacen, miren, estos arreglos. Como la ecuación de estado era PV nRT, se sobreentiende que N es masa sobre peso molecular. Luego agarramos, ¿no? Luego agarramos, por ejemplo, y este peso molecular que es M, lo pasamos a multiplicar con la presión. Entonces, tenemos acá de que, fíjense, el peso, la presión por el peso molecular es igual a masa sobre volumen RT. Y aquí ya está la densidad. Ahí está la densidad. La densidad no es otra cosa que la densidad. Miren, esto de aquí es la densidad, ¿no? RT. Entonces esto me facilita muchísimo ya la densidad de un gas, ¿no? No necesito la masa y el volumen. En realidad lo único que necesitaría sería el peso molecular del gas, la R y la temperatura. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la fórmula de, por ejemplo, si nos pidieran el peso molecular, lo que ocupábamos ayer o el otro día ¿no? En lo que representamos, en este caso, el tema de los pesos moleculares, de los moles, recuerdan, ¿no? Entonces, el peso molecular de un gas va a ser igual a la masa por la R, por la T, por la presión y el volumen. Si este volumen lo pasamos acá, pues ahí vamos a tener la densidad prácticamente ya, ¿no? Ahí tendríamos la densidad del gas. Bien. Ok, hasta aquí hemos visto entonces la variación de la presión, el volumen y la temperatura manteniendo constante, ¿no? Manteniendo constante los números de mol. Y eso se puede aplicar a cualquier sistema gaseoso, ¿de acuerdo? Ahora, hay otras ecuaciones y otras leyes que se han definido, que se han trabajado para aquellas situaciones o aquellos sistemas gaseosos que está conformado por dos o más sustancias. En otras palabras, una mezcla. ¿Ya? Una mezcla. ¿Qué pasa con esto? Pues aquí precisamente Dalton, este físico inglés, pues fue el que agarró y definió, ¿no? Una ley llamada precisamente la ley de Dalton, para lo que trataba de explicar él, cómo está cambiando precisamente o cómo se comporta la presión, la presión sobre todo en una mezcla gaseosa. ¿De qué se parte a ver esto? Se parte de que en el sistema gaseoso puedo tener más de dos componentes, ¿no? Por decir, tengamos oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, ¿ya? Entonces, lo que me dice esto, primero hay que definir la fracción molar. Recuerden, la fracción molar es los moles individuales sobre los moles totales. Eso representaba la fracción molar. Por si acaso, la sumatoria de todas las fracciones molares es igual a 1, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con esto, pues miren, dividiendo para nuestro caso, los moles UI son los moles de A. Los moles totales son la sumatoria de los moles que tiene A. ¿Ya? En este caso, entonces sería, por ejemplo, ¿no? La fracción molar sería los moles de A sobre los moles totales, la sumatoria de los moles totales, es de A y de B. Listo. Entonces, este de acá es lo que se conoce como la fracción molar. Lo mismo puede aplicar a B, exactamente lo mismo. Entonces, algo que también habría que considerar es que la sumatoria de las X es igual a 1, recuerden lo que les mencionaba. Bien, entonces si ya tengo claro lo que es la fracción molar y también he aprendido de que hay un teorema del trabajo y energía en el cual indica que la sumatoria del trabajo es igual a energía, es igual a 1, perdón, la sumatoria de las fracciones, aquí miren la X representa la fracción, entonces la fracción molar la sumo yo de todos los componentes y es igual a 1. Ya, es así como cuando sumábamos los porcentajes, la sumatoria de los porcentajes me da igual a 1. Si esos porcentajes se dividen entre 100, la sumatoria me va a dar a 1. La sumatoria de los porcentajes, perdón, era igual a 100. Listo. Entonces, esa es la ley de Dalton. Aquí un poco la vamos a explicar. Miren, ¿qué fue lo que planteó Dalton? Él planteó que si yo tengo una mezcla gaseosa en un recipiente 1, ya a una determinada presión, tengo un segundo gas en otro recipiente, pero que tenga el mismo tamaño, el mismo volumen,
Entonces, si yo agarro y mezclo estos dos gases en uno solo, del mismo tamaño y mismo volumen, Dalton encontró pues que la presión de la mezcla era la suma de la presión 1 más la presión 2. Y eso es lo que se conoce como la ley de Dalton. Ya la sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión total. Y también se puede encontrar ahí que la presión parcial de cada un gas es igual a la fracción molar por la presión total. Y aquí tienen ustedes o sea, es la ecuación de estado aplicada al punto 1, al punto total, ¿no? Entonces ahí se va simplificando y ya se tiene. ¿De dónde salió esto de acá? Pues de dividir. Si uno divide estas ecuaciones 1 sobre 2, se simplifica el RT y el volumen, RT y el volumen. Entonces queda presión I sobre presión total es igual a fracción I sobre fracción total. ¿Ya? Y de ahí se tiene precisamente que se pasa, ¿no es cierto?, que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. ¿Y de dónde sale esa presión total? De sumar todas las presiones o parciales que se llama. Esa es la ley de Dalton, ¿ya? Ahí un poco resumen, ¿no? Si tengo yo un gas 1 en un volumen y temperatura igual a todos, lo mismo acá, el volumen final se mantiene constante, ya no va a cambiar. Entonces aquí se expresa esa fórmula. Esta fórmula la vamos a ver luego en los ejercicios, ¿ya? Vamos a avanzar a la teoría y de ahí hacemos ejercicio. Esa es la ley de Dalton y muy parecida a esa tenemos la ley de Amagat, ¿ya? Esta ley de Amagat hace lo mismo que Dalton, pero en lugar de que permanezca constante la temperatura y la presión, hace que permanezca, perdón, recuerdan que la ley de Dalton trabaja con el volumen constante. Esta va a trabajar con la presión constante, ¿no? Y la temperatura igual. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si yo tengo la misma presión y temperatura y tengo una cantidad del gas A en volumen 1 y tengo el gas B en el volumen 2, si lo traspasamos a uno solo, pues resulta que el volumen final va a ser la suma de los volúmenes parciales, siempre y cuando la presión y la temperatura permanezcan constantes. Aquí ya, recuerden, la ley de Amagat trabaja con una sola presión y temperatura. La ley de Dalton con un solo volumen, ¿no? El volumen es constante en la de Dalton. Recuerdan, aquí está, miren, el volumen es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La presión. Ya, en lo de Dalton es lo que, fíjense que el volumen cambia, que van a permanecer constantes la misma presión y la misma temperatura. Y lo mismo que aplicamos antes, pues se aplica acá, que el volumen 1 va a ser la fracción molar del volumen total. Este es un cuadro resumen. Miren, a ver, aquí resumimos. La ley de Boyle era a moles y temperatura constante. La ley de Charle era cuando trabajaba a moles y presión constante. La ley de Gay-Lussac trabajaba a N y volumen constante. No, y de ahí sacábamos estas ecuaciones que se tienen acá, ¿no? Entonces la relación de Boyle, P1, B1, B2, B2, puede ser también 5, 3, 4, no importa eso. Lo importante es que si yo trabajo con presión 3, debo trabajar con volumen 3. Ya, lo mismo en las demás ecuaciones. Entonces, además de eso, pues tenemos la ecuación de gas ideal, la ecuación de estado propiamente, la ecuación combinada, P1, B1, T1 sobre T2, esta de acá, y la ley de Dalton, ¿no?, que hablaba de la sumatoria de las presiones parciales. A esto tal vez habría que sumarle la ley o la ecuación de Amagat, ya que es similar. Listo. Eso sería entonces, jóvenes, la teoría de las 3 leyes de los gases ideales. Con eso pues ya terminaríamos la unidad de gases también y lo que nos queda es ahora hacer ejercicio, hacer un resumen de fórmula y hacer ejercicio. Como eso ya nos lleva un poquito más de tiempo, vamos a dejarlo acá, esta teoría que se los he pasado para que la revisen y la próxima semana hacemos ejercicio. ¿De acuerdo? Mañana pasan el laboratorio y el martes hacemos ejercicios de gases, martes y miércoles. Terminado ya el tema de gases, estaríamos ya
en condiciones para dar nuestro primer parcial, por si acaso. El primer parcial es de la primera unidad, teoría atómica, de estequiometría básica, que entra moles, equivalentes, composición centesimal, y luego vendría del estado gaseoso, de esas 3 unidades, 4, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? Ingeniero, ¿el examen va a ser teoría y práctica o solamente práctica? Ya lo vemos eso, no se preocupen. Normalmente pregunto práctica, 2, 3 ejercicios y después la teoría también. ¿Ya? Lo que sí les voy a pasar el práctico de gases, se los voy a pasar y lo vamos a ir viendo después. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a suspender esta parte. Miren, aquí yo les voy a mostrar, aquí, permítanme, vamos a compartir la pantalla. Entonces yo después ya con esto les voy a pasar un práctico de gases donde podamos ver eso, ¿ya? A ver. Ahora sí. Ya luego les paso el práctico de gases para que veamos. Y hagamos un resumen de cada uno de esos. De hecho, a ver, bueno, lo voy a cambiar, lo voy a ajustar el práctico de gases. Bien, si hay alguna consulta, hay algo más acá que quieran ver o alguna duda. Tiene una consulta más. Dígame. Sobre el examen, ¿aún no se sabe si será virtual o presencial? No, yo creo que va a ser virtual nomás el examen. El examen sería virtual nomás. ¿Ya? Sería virtual. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Bien. ¿Pusieron su nombre en el chat? ¿Todos? Ya. Bueno, esta clase quedó un poco pesada porque es puro teoría. No se preocupen, la siguiente clase ya hacemos ejercicio. ¿Les parece? Lo dejaríamos hoy acá y continuamos la siguiente clase, el día martes, si Dios nos lo permite. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, gracias. No, gracias a ustedes. Está bien. Pusieron todo, entonces no se olviden poner su nombre. Creo que están todos. Bueno, terminaríamos entonces acá. Mañana no se olviden el laboratorio y conmigo el día martes. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Que estén bien. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.